¿A quién le toca dar clase? A nosotros, doctora. Ok, ya está para compartir la pantalla. Muy bien. Sí, se ve la presentación. Ahí va. Ya. Muy bien. A ver, nada Bueno, más no quites esa diapositiva, por favor, tantito. sí, está bien. Listo. Vamos a empezar, chicos. Sí, está bien. Bueno, pues buenos días a todos. El día de hoy, pues mi compañera Laura Sofía Ibarra Araujo y su servidor Hugo Osvaldo Bautista Tello les vamos a presentar el tema de sistema de complemento. Entonces, primero que nada, pues, ¿qué es el sistema de complemento? Pues este es uno de los principales mecanismos efectores de la inmunidad humoral y también de la innata. ¿Y por qué tiene este nombre? Pues esto es debido a pues, esta persona que vemos aquí, cuyo nombre es Jules Bordet, el cual realizó un experimento en el cual demostró que si se añadía suero fresco con un anticuerpo antibacteriano, eh, pues a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, pues las bacterias iban a realizar su actividad de lisis. Sin embargo, si el suero se calentaba a una temperatura de 56 grados o más, pues se perdía esta capacidad, pero no había una explicación clara debido a que los anticuerpos pues pueden sobrevivir a estas temperaturas. Entonces se llegó a pues a la conclusión de que había otro componente termolábil que ayudaba a que se complementara esta función lítica. Entonces, pues el sistema de complemento va a constar tanto de suero como de proteínas de superficie, las cuales van a interactuar entre sí y pues con otras moléculas del sistema inmunitario. Esto pues se va a llevar a cabo de una forma muy bien regulada con el fin de generar productos que actúan eliminando microbios. ¿Y a qué nos referimos con esto de bien regulada? Pues las, las células propias del organismo pues van a contar con lo que son proteínas reguladoras para que el sistema de complemento no sea activado por ellas, sino que sea activado solo por microbios, los cuales van a carecer de estas proteínas reguladoras. Y pues aquí tenemos lo que son los simógenos, los cuales van a ser proteínas que adquieren actividad enzimática proteolítica, y esto va a ser debido a la acción de otras proteasas. Esto lo que nos va a ocasionar es que haya cascadas pues cascadas proteolíticas que van a permitir una amplificación que, como lo vamos a ver más adelante, puede ser la amplificación de lo que es la proteína C3. Y como ya les mencionaba, pues las proteínas del complemento se van a unir de una forma covalente a lo que son las superficies microbianas y no de, pues de las células propias del organismo. Esto es por lo que ya les mencionaba, pues vamos a tener proteínas reguladoras que van a estar presentes en las células del organismo y van a estar faltantes en los microbios. Sin embargo, también tenemos lo que son los cuerpos apoptósicos, los cuales pueden reclutar algunas proteínas, y esto con la finalidad de reducir lo que es la inflamación, así como también la activación del complemento. Y pues en cuanto a las vías de activación de este sistema, vamos a tener tres vías, lo que es la vía alternativa y la vía de las lectinas, que corresponden a la inmunidad innata, y a la vía clásica de la activación del complemento, el cual va a corresponder a la vía de la inmunidad humoral adaptativa.
Y pues lo principal aquí va a ser la proteólisis de lo que es la proteína C3. Esto es debido a que nos va a dar como resultado las porciones C3b y C3a, y de estas la importante es la C3b, la cual nos va a dar como resultado una opsonización o fagocitosis pues mejor, por así decirlo, debido a que esta va a tender a unirse a los microbios, y lo que son las células fagocíticas, que son los neutrófilos y macrófagos, van a tener receptores para C3b. Entonces, como ya estábamos viendo, se van a generar productos que van a tener la denominación de A y B. En la mayoría de los casos, pues el A va a tener un menor tamaño y el B un mayor tamaño, a excepción de la vía clásica que vamos a ver enseguida, que el componente 2A va a ser el de mayor tamaño y va a ser el que va a estar unido a este complemento. También, como vemos aquí, pues van a estar circulando de una forma inactiva regularmente, y esto es debido a que van a tener enlaces tioéster de una forma pues escondida hasta el momento en el cual se realiza la escisión y se divide. Por ejemplo, aquí tenemos el C3 y se divide en lo que es C3b y C3a, y en el caso de que no se pueda pues anclar o no se pueda realizar un enlace a lo que es la membrana del microbio, pues se va a hidrolizar lo que es el enlace tioéster. Sin embargo, si se puede unir, pues ahí va a realizar un enlace amida y va a permitir la activación del sistema del complemento. Y pues iniciamos aquí con la vía alternativa del complemento, el cual va a iniciar con lo que es la escisión espontánea de lo que es el C3, y este generalmente lo vamos a encontrar en plasma de una forma continua, a lo cual vamos a denominar lo que es la activación basal del C3. Entonces, como ya les mencionaba, al momento en que se realiza esta escisión, si no encuentra con quién realizar su enlace, pues va a estar en hidrólisis de fase líquida y no se va a llevar a cabo pues toda esta activación. Sin embargo, si sí se puede llevar a cabo, pues ya vemos aquí que se ancla. Vamos a tener el C3b unido a la membrana proteolítica, a la membrana, a la bicapa lipídica de lo que es el microbio, y aquí se va a unir lo que es el complejo B, el cual, sobre el cual va a actuar lo que es la proteincerasa factor D, y nos va a dar una escisión de lo que es el complejo B. Y como resultado, pues tenemos ahí el siguiente paso, en el cual vamos a tener dos porciones, lo que es BB y BA. En el caso de BA, pues como vemos, no va a formar parte de esta parte de la activación. Y pues lo que es C3b, BB, todo este complejo, nos va a dar como resultado una amplificación de lo que es la formación del C3, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces también se va a formar el complejo C3bb en las células de los mamíferos, y este se va a degradar de una forma rápida, y pues esta reacción va a terminar por la acción de varias proteínas reguladoras presentes en estas células, que es lo que les mencionaba pues ya desde un inicio. Además también pues algunas moléculas de lo que es el C3b, que están generadas por la C3 convertasa de la vía alternativa, se van a unir a esta convertasa, y como resultado vamos a tener un complejo que va a constar de una porción BB y dos moléculas, o pueden ser más incluso, de lo que es el C3b, y esto va a actuar como C5 convertasa de la vía alternativa. Y pues ahorita vamos a ver para qué nos sirve esta C5 convertasa. Continuando con la vía clásica del complemento, pues aquí vamos a tener principalmente lo que es el complejo C1, el cual va a estar formado por tres subunidades, lo que es C1Q, C1R y C1S.
En el caso de C1Q, pues este se va a unir al anticuerpo, mientras que C1R y C1S van a tener una función de proteasas. El C1Q, pues como vemos aquí, y como ya nos habían explicado en la clase pasada de inmunoglobulinas, pues este va a tener forma de paraguas y va a tener lo que son 6 cadenas, cada una que va a estar formada, que va a terminar en lo que es una cabeza globular. Y pues esta estructura va a tener una función de reconocimiento de la molécula. Entonces, lo que vamos a necesitar aquí es que se unan las fracciones cristalizables de las inmunoglobulinas. En este caso, las de interés pues van a ser IG3, IgG3 e IgG1, así como también IgM. Sin embargo, en el caso de la IgG, pues la fracción cristalizable va a ser solo una, y para que se lleve a cabo esta activación, pues necesitamos que se unan al menos 2 o más. Y por eso es que también IgM pues la vamos a tener en cuenta, que si recordamos va a tener una estructura pentamérica. Sin embargo, si la vemos en su estado soluble, pues no va a activar pues lo que es el C1, y para ello vamos a necesitar que IgM esté unida a un antígeno para que se pueda llevar a cabo esto. Y como les mencionaba, pues C1R y C1S van a tener función principal de proteasas. C1R pues va a escindir a lo que es C1S, y C1S va a escindir a lo que es C4 y C2. Entonces, C1S, como les menciono, va a actuar sobre C4, lo va a escindir, y vamos a tener la formación de C4b y C4a. Después, la misma C1S va a actuar sobre lo que es la proteína 2 y nos va a dar como resultado lo que es la proteína 2A y 2B. Y pues en este caso vamos a tener el complejo C2B2A, el cual va a funcionar como C3 convertasa, que como vemos aquí va a escindir a lo que es la proteína C3, y como resultado vamos a tener C3B y C3A, de los cuales pues se va a unir lo que es el complejo C3B, y todo este complejo en conjunto va a ser la C5 convertasa de la vía clásica del complemento. También pues vamos a tener lo que es una forma inusual, en la cual no va a ser dependiente de un anticuerpo, pero sí va a ser dependiente de lo que es C1, de la vía clásica. Y esto va a ser por medio de lo que son glúcidos de una lectina de la superficie celular, la cual va a producir infecciones neumocócicas, y pues principalmente lo que son los macrófagos de la zona marginal del vaso van a expresar lo que es una lectina del tipo C, la cual tenemos aquí su nombre, que es SIGNR1. Y continuando con lo que es la vía de la lectina, pues esta va a funcionar de una forma similar a lo que es la vía clásica. Sin embargo, pues aquí vamos a tener que se va a producir sin el anticuerpo, y esto va a ser debido a la unión de polisacáridos a lectina ligadora de manosa, la cual también pues vamos a abreviar como MBL, o también a ficolinas plasmáticas. Estos polisacáridos pues van a tener la característica de que van a tener dominios N-terminal y C-terminal. Entonces, lo que va a pasar con ellas es que van a unirse a lo que son serinas proteasas asociadas a MLB, y como vemos, estas pues van a ser las MASP
más vamos a tener 1, 2 y 3. Y esto es lo que van a hacer, es que van a actuar sobre C4 y C2. Y como resultado vamos a tener una activación del complemento similar a lo que es la vía clásica del complemento. Entonces, pues hasta aquí todas las vías son similares debido a que llegan hasta un cierto punto en el que vamos a obtener como resultado lo que es la C5 convertasa. Independientemente de la forma pues de la vía de la cual se hayan activado, el fin de ellas pues va a ser la formación de lo que es el C5b 67, el cual, como vemos aquí, bueno, la C5 convertasa va a ocasionar que haya una escisión de lo que es C5, y como vemos también, pues vamos a tener la formación de lo que son dos proteínas, que es C5b y C5a. Entonces, pues esto va a ocasionar que sea una estructura tridimensional, la cual sea capaz de unirse a lo que son C6 y C7. El C7 pues nos va a dar como resultado este complejo, y el siguiente paso pues va a ser la unión del complejo C8, el cual va a tener 3 cadenas. Una de ellas pues se va a unir a todo este complejo, que es C5b 67, y va a formar un heterodímero con la segunda cadena, mientras que la tercera pues va a funcionar de anclaje para la bicapa lipídica. Entonces, hasta este punto, que son C5b, C8, va a contar con cierta actividad lítica, pero no de la misma forma a como sería ya con el complejo ya terminado, que sería con la unión de C9. Entonces, la función principal de C9 pues va a ser la formación de poros en la membrana plasmática, lo cual va a permitir el movimiento de agua y de iones, y como resultado pues va a haber una tumefacción osmótica y una ruptura de las membranas en cuya superficie se depositó el MAC, que ya va a ser todo este complejo. Y pues en cuanto a los receptores, vamos a tener en primer lugar lo que es el CR1, o también que podemos llamar CD35, el cual va a tener una función de promoción de la fagocitosis, así como también bueno, principalmente de lo que son las partículas cubiertas de C3b y C4b, y también va a tener la función de eliminación de inmunocomplejos que se encuentran en circulación. Este principalmente pues lo vamos a tener expresado en lo que son eritrocitos, neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, linfocitos T y también linfocitos B. Además también de lo que son eh, células dendríticas. Y el siguiente que tenemos es el receptor tipo 2, que es el CR2, o también llamado CD21, el cual lo que va a hacer es que va a potenciar la activación del linfocito B por el antígeno, y va a promover el atrapamiento de lo que son complejos antígeno-anticuerpo en los centros germinales. Este pues va a estar presente en lo que son linfocitos B, células dendríticas foliculares, así como también en células epiteliales. Y pues aquí este receptor va pues sí, a ser receptor de lo que es el virus de Epstein-Barr. El siguiente es el receptor de tipo 3, que sería CR3, o también llamado CD11B, CD18, el cual pues va a ser una integrina que funciona como un receptor para el fragmento de IC3B, el cual va a ser generado por lo que es la proteólisis del C3B. Y el siguiente que tenemos ahí pues va a ser el receptor de tipo 4, también llamado CR4 o CD11C, CD18. Y pues este va a tener
también función de fagocitosis, al igual que los demás. Bueno, y pues continuando con la regulación de la activación de la actividad del complemento, ¿le cambias, por favor? Pues esta va a estar mediada por diferentes proteínas circundantes y de membrana, de las cuales la mayoría va a pertenecer a la familia de reguladores de la actividad del complemento. Esta regulación va a ser necesaria principalmente por dos motivos. El primero es que en caso de que la activación llegase a suceder en una célula del anfitrión, pues es necesario que se detenga el proceso para que así no genere daño a las células normales y a los tejidos. Y el segundo motivo es que aun cuando este complemento llegase a activarse en un complejo antígeno, este anticuerpo se tiene que controlar debido a la degradación de las proteínas del complemento que pueden difundirse a células adyacentes y dañarlas. Este, para esto van a existir diferentes mecanismos reguladores que van a inhibir principalmente la formación de la C3 convertasa, al igual que la formación del MAC. ¿Le cambias, por favor? Entre estos, pues vamos a encontrar, como ya les mencioné, diferentes proteínas. La primera que vamos a ver es la C1INH, que va a ser un inhibidor de serina proteasa. Esta proteína va a imitar los sustratos de C1R y C1S. ¿Le cambias, por favor? Bueno, en caso que el C1Q se llegase a unir a una célula de un anfitrión, pues aquí se va a activar la C1INH. Como podemos ver en la imagen, lo primero que va a hacer esta va a ser que se va a convertir en una diana de la actividad del C1R2 y C1S2, por lo que el C1INH va a causar la disociación del C1R2 y C1S2 del C1Q, impidiendo así, perdón, la activación de la vía clásica. Esta proteína, en caso de que llegase a faltar en el cuerpo, llega a generarnos una actividad que se llama enfermedad hereditaria autosómica de edema angioneurótico hereditario, que esta, pues, como ya les mencioné, está causada por la deficiencia de la C1INH, que genera la acumulación del líquido del edema en la piel y la mucosa, lo cual le va a provocar al paciente dolor abdominal, vómitos, diarrea y obstrucción de la vía respiratoria. Los pacientes que presentan esta enfermedad tienen concentraciones menores al 20 o al 30% de esta proteína. ¿Le cambias, por favor? La siguiente proteína que vamos a encontrar es la C4BP. Esta se activa en caso que no se haya parado el complemento en C1, y lo que va a generarnos es que va a atrapar a la C4B y así va a impedir la formación de la C3 convertasa clásica. Como podemos ver aquí en la imagen, atrapa al C4BP, por lo que no se puede formar la C3 convertasa. ¿Le cambias, por favor? Otras proteínas que vamos a encontrar también son la MCP, la CR1 y el DAF o DAF, que en el embalaje de la convertasa C3 y C5 lo va a inhibir por la unión de las proteínas reguladoras al C3b y C4b, que están en las superficies celulares, que son estas que ya les mencionaba, que es la proteína cofactor de la membrana, que es el MCP, el receptor para el componente de tipo 1, que es el CR1, y el factor acelerador de la degradación, que es el DAF. También podemos encontrar otra proteína plasmática, perdón, que es llamada factor H. ¿Le cambias, por favor? Estas proteínas lo que van a hacer es que en caso de que se una el C4b a una proteína de la célula huésped, pues esta se va a unir a los receptores DAF, CR1 y MCP, que al unirse van a inhibir la unión de los otros componentes de la C3 convertasa, como el BB en la vía alternativa o el C2 en la vía clásica, bloqueando así la progresión de la cascada del complemento. Como ya nos mencionaba Hugo al principio, la característica de estas proteínas
es que son producidas por las células de los mamíferos, pero no en los microbios, por lo que esta regulación se lleva solamente en las células del anfitrión y permite que continúe la activación de la cascada, perdón, en los microbios. Le cambies, por favor. Bueno, también vamos a encontrar el factor I, que este va a degradar la proteólisis al C3b asociado a la célula. Este factor solo va a ser activo en presencia de proteínas reguladoras y le van a servir como cofactores la MSP, la CR1, la C4BP y el factor H. Aquí la decisión va a ser mediada por ese factor y nos va a generar los fragmentos de IC3B, C3D y C3DG, que estos no van a participar en la activación del complemento, por lo que se va a inhibir la activación de la cascada del complemento. Le cambies, por favor. También tenemos a la CD59, que estas ya entran a la inhibición de la formación del MAC. Esto pues actuando, incorporándose en la membrana del C5b8 y va a inhibir la adición de las moléculas del C9, como podemos ver aquí en la imagen. Por lo que al unirse este a la membrana va a impedir que el C9 se una y no continúe la cascada. Esta proteína va a estar presente, igual como ya les mencionaba, únicamente en las células del anfitrión, pero no en las células de los microbios. ¿Le cambies, por favor? Y pues la última proteína que tenemos que también inhibe la formación del MAC es la proteína S. Como podemos ver aquí, esta se une a los complejos C5b, 6 y 7, evitando así la inserción del MAC en las membranas celulares cerca del lugar donde se inició ya la cascada del complemento. ¿Le cambias, por favor? Bueno, y pues aquí tenemos una tabla donde resumen las proteínas que ya les había explicado. El inhibidor C1, que es el C1INH, que pues, como ya les mencioné, interactúa con el C1R y C1S. Esto pues inhibiendo la formación, es un inhibidor de serina, perdón, que se une al C1R y al C1S. Y pues así con los demás factores que ya les mencionaba. Le cambies, por favor. Bueno, y continuando con las funciones de este complemento, ¿le cambias? Pues las principales funciones de este complemento va a ser promover la fagocitosis de los microbios, estimular la inflamación e inducir la lisis en los microbios. La fagocitosis y la inflamación van a estar mediadas por la unión de fragmentos de las proteínas del complemento a varios receptores de superficie y la lisis va a estar mediada por el MAC. Además de estas funciones, también nos va a facilitar la activación de los linfocitos B, perdón, y la producción de anticuerpos. ¿Le cambias, por favor? Respecto a la opsonización y fagocitosis, pues esta va a ocurrir cuando los microbios se van a cubrir de C3b y C3b o C4b y van a ser fagocitados por la unión de estas proteínas a los receptores que están situados en los macrófagos y en los neutrófilos. El C3b y el IC3b van a actuar como opsinas uniéndose específicamente a los receptores de estas células, o sea, de los macrófagos y de los neutrófilos, y produciendo así la fagocitosis del microbio. En la vía clásica, el C3b y el C4b se van a unir al CR1 y el IC3b se va a unir al CR3 y al CR4. Aquí la fagocitosis de los microorganismos va a ser dependiente del C3b y el IC3b, que va a ser el mecanismo de defensa más importante contra las infecciones en la inmunidad innata y adaptativa. ¿Le cambias, por favor? Y pues respecto a la estimulación de las respuestas inflamatorias, pues aquí los fragmentos proteolíticos del complemento C5A, C4A y C3A
van a inducir la inflamación aguda a los mastocitos, neutrófilos y células endoteliales. Aquí los péptidos se van a unir a los mastocitos y van a inducir su desgranulación con liberación de los mediadores vasoactivos. Y en los neutrófilos, el C5a va a estimular la motilidad, la adhesión a las células endoteliales, el estallido respiratorio, la producción de especies reactivas de oxígeno, y también va a actuar sobre las células endoteliales vasculares y van a inducir un aumento de la permeabilidad vascular y la expresión de la selectina P, que va a promover la unión del neutrófilo. El C5a va a ser el mediador más importante de la degranulación, ya que el C3a va a ser 20 veces menos potente y el C4a va a ser 2500 veces menos potente. ¿Le cambias, por favor? ¿Le cambias, por favor? Bueno, y ya para terminar, respecto a las deficiencias del complemento, pues van a existir diversas deficiencias genéticas de las proteínas del complemento y de las proteínas reguladoras. Una de estas va a ser las deficiencias en los componentes de la vía clásica, que es el C1Q, el C1R, el C4, el C2 y el C3, siendo la C2 la más frecuente en los seres humanos. También vamos a tener la deficiencia en los componentes de la vía alternativa, como la propedina y el factor D, que van a dar lugar a una mayor propensión a infecciones de bacterias, pirógenas. Y por último, las deficiencias en los últimos componentes, como el C5, C6, C7, C8 y C9, pero no van a ser de mucha importancia clínica, ya que solo nos van a generar una elevada tendencia a sufrir infecciones por bacterias Neisseria, como la Neisseria meningitis y la gonorrea. Y eso sería todo, doctora. Ok, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien. Nos quedan 6 minutos para terminar esta hora, bueno, esta sesión. Ya les pasé sus calificaciones, ¿ya las vieron? Sí, doctora. Ok. Yo les había dicho que prendan sus cámaras. ¿Por qué no lo hacen? Solo es una pregunta. ¿Es solamente por desafiar o Doctora, este, yo la tengo apagada, pero porque no tengo luz y me queda poquita batería, entonces por eso no la prendí, para que me durara más. y la mitad del grupo por qué? Yo la tengo ahorita pegada porque tengo el internet muy inestable. Si la prendo no se escucha y sí quiero escuchar la clase. Ok, muy bien. Ustedes saben, la verdad es que nosotros lo hacemos más que nada para, pues, por ustedes, esa es la realidad. O sea, lo mínimo sería, pues, que no nos interesara y esas cosas, ¿verdad? O sea, que hicieran lo que se les pegue la gana. Pero, pues bueno, en el examen no les fue nada bien. La verdad es que yo pensé que les iba a ir muy bien porque muchas de las preguntas estaban muy sencillas. Y esas preguntas, bien, creo que las más sencillas las sacaron mal, muchos las sacaron mal. Tuve un alumno que sacó 30 de 30 puntos nada más. Entonces, la verdad es que sí, dice uno, bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Nunca les había ido tan mal en los otros grupos. Y yo creo que es más que nada porque, pues, ustedes como que se toman como un poco en serio esta materia de cuando lo que yo les digo, porque no les pregunté nada que no les hubiera dicho, nada. O sea, todo lo que les pregunté, se los dije y se los dije. Incluso a muchos se les decía, esto viene en el examen, esto viene en el examen y esto viene en el examen. Yo no sé exactamente bien qué piensan, que yo creo que estoy hablando como en broma cuando les digo que va a venir el examen,
Y cuando les dije que iba a estar difícil el examen, pues como que también se lo tomaron como muy superficial. Pero bueno, esperamos que la próxima vez le echen más ganas. El tener prendida la cámara no es más que para estarlos, no es para estarlos vigilando, ni cómo se visten, ni esas cosas, porque esas cosas a mí no me importan. Es para observar que estén poniendo atención, porque muchos de ustedes, a mí me parece así como que apagan la cámara, no generalizo, por supuesto, apagan la cámara y se ponen a ver otra cosa, o se van, o no sé, y entonces no escuchan la clase, y si no escuchan la clase y no estudian, pues generalmente no estudian porque no les toca la clase. Si no ponen atención, y aparte no estudian, y aparte cuando estoy hablando, están haciendo otra cosa. Entonces, pues, bueno, va a pasar en el próximo examen lo que pasó en esta ocasión. Entonces, yo les sugiero que si quieren pasar la materia, pues con mejor calificación, pues pongan atención. Muy bien, entonces vamos a dar un break y ahorita vamos a regresar con esto del complemento, que es un tema muy, muy interesante. Vamos a tomar un break de 5 minutos, chicos. Solo las primeras diapositivas. Pásame la número 4, por favor. A ver, entonces, pásame la anterior nada más como una brevario cultural. Entonces, ¿cómo se descubrió aquí el complemento? Lo descubrieron en suero bovino. Ahí les ponen como un vasito, pero en realidad era un tubo. Y entonces el experimento que se hizo fue agregar a los eritrocitos humanos suero bovino fresco, o al revés, a los eritrocitos bovinos suero humano, pero fresco. Entonces vieron que lisaba eritrocitos. Entonces, cuando el suero lo calentaron, o sea, lo pusieron a más de 37 grados, y se lo agregaban a los eritrocitos, veían que los eritrocitos no se lisaban. Antes, cuando estaba fresco, se lisaban, y ahora que estaba ya como caliente, ya no se lisaban. Entonces, ellos concluyeron que había algo que se desnaturalizaba a temperaturas altas, que era termolábil. Después, le agregaron a los mismos eritrocitos, le agregaron suero fresco y se volvieron a lisar. Entonces, dijeron que había algo que complementaba la lisis de los eritrocitos, por eso les llamaron complemento. La primera vía que se descubrió fue la vía clásica, después se descubrió la vía alterna, y finalmente hace relativamente poco, para el conocimiento verdaderamente es muy poquito, se descubrió la vía de las lectinas. No más de 20 años, o sea, un poquitito más, no, sí, más de 20 años, ¿sí? como unos 30 años que se descubrió la vía de las lectinas. O sea, es una vía que relativamente tiene poco tiempo descubierta. Pero en la evolución, o sea, durante la evolución, la primera que apareció fue la vía de las lectinas, precisamente. Y luego la vía alterna, y hasta el final la vía clásica, porque la vía clásica involucra anticuerpos para que sea, para que sea activada. Y los anticuerpos son, en la evolución, lo último que apareció en el sistema inmunológico, ¿sí? Pues primero aparecieron la fagocitosis, el complemento por la vía de las lectinas,
Y luego hasta el final aparecieron los anticuerpos. Por eso esta vía clásica es la más reciente evolutivamente. Sin embargo, fue la primera que se descubrió. Por eso le dijeron vía clásica. Pásame la que sigue. Entonces, en esta vía clásica tenemos, vamos a cerrar aquí, tenemos entonces, no tengo el control. A ver, doctor, ¿me puedes dar el control? ¿Sí sabes cómo, doctor Bautista? No, doctora, no sé. Bueno, según yo aquí lo moví, pero A ver. no. Lo tiene que Dice- pedir usted, doctora. Sí se lo estoy pidiendo, pero no me lo da. Ya lo pedí, doctor. Ahora sí puedes. Es que A no me ver, ¿ven mi aparece. cursor? ¿Será que sí lo ven? No, doctora. No. Se supone que a ti, Hugo, te tiene que aparecer un letrero y nada más le pones approve. Dice give, o sea, yo como que pido tu control. ¿No te parece? No, no me aparece, doctora. Bueno, ok, vamos a ver. Entonces, con tu control, doctor, diles a tus compañeros. Fíjense bien. Eso que se ve ahí abajo, en el dibujo, es la superficie de un patógeno, de una célula. Ahí están ¿cómo se llaman? Está la membrana celular. Entonces, ahí están los determinantes antigénicos, que son los de color café, o los epítopes. Y ahí están los anticuerpos. Entonces, por lo menos necesitamos 2 anticuerpos para que se active un complemento. Eso ya lo habíamos dicho muchas veces. Por lo menos 2 fracciones constantes para que se active un complemento. Y aquí tenemos 2. Estos son IgGs, que son de las que más activan el complemento. Entonces, vamos a activar el complemento por la vía clásica. Entonces, aquí el primer componente del complemento se llama C1Q. C1Q es una proteína con estructuras tubulares que rematan con unas cabecitas globulares, ¿sí? Que son esas. Aproximadamente entre 6 y 8 tubos y cabecitas. Entonces, 2 cabecitas se unen a la fracción, a la cadena pesada, a CH2, a la región 2 de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Ahí está una, ahí está la otra. Y entonces ahí se anclan. Fíjense cómo no se pegan a la superficie de la célula, sino que se anclan sobre la superficie de la inmunoglobulina. Y luego, como son simógenos, que son lo dijo su compañero, las proteínas del complemento son simógenos, que son enzimas que están inactivas en el suero. Cuando nosotros hablamos de complemento, pensamos que son cosas muy complicadas y que el 1 y luego se quita y luego el 2 y así. En muchas ocasiones a ustedes se les complica un poquito, pero la realidad es que es muy sencillo el complemento. Verdaderamente sencillo. O sea, el complemento es una de las cosas que se las debes de aprender, pues de memoria, pues no nos queda de otra, pues. O sea, yo que más quisiera que fuera más fácil, pero no es tanto, pero hay que facilitarle las cosas, ¿sí? La manera en que lo explicaron sus compañeros es la manera más complicada que se puede. Ellos sí lo entendieron, pero muchos de ustedes no, porque así como lo explicaron ellos, es muy complicado. Entonces, pero imagínense que ustedes se tienen que aprender solamente del 1 al 9, del 1 al 9. O sea, ni siquiera podemos, dijéramos el 10 o el 11 o el 200, no, del 1 al 9. Entonces, ustedes van a decir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomás, y ya se aprendieron el complemento. Del 1 al 9. Esto es lo que se tiene que aprender, esa es la realidad. Tiene algunas variantes, por supuesto, que ahí empieza
como lo un poquito más complicado. Pero si ustedes le quitan lo difícil y decir, es del 1 al 9 ya, pues ya se quitan la mayor parte del estrés, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sería C1. Y luego viene una letra minúscula que se llama Q. Entonces, este se llama C1Q. Entonces, entre las patitas de C1Q, fíjense cómo tiene como patitas, ¿verdad? Entre las patitas de C1Q se van a entrelazar como si fueran unas víboritas. Miren, ahí se ven como unas víboritas. C1R y C1S, que son los siguientes componentes del complemento. Todavía vamos en el número 1, ¿sí? 1. C1Q, C1R y C1S. Entonces, tenemos una sola de C1Q, o sea, una sola proteína de C1Q que la conforman entre 6 a 8 tubos, ¿verdad?, proteicos. Y tenemos 2 C1R y 2 C1S. Entonces, tenemos 4 de ellas entrelazándose entre las patitas de C1Q. A ver, pasa la que sigue, a ver si yo te voy siguiendo, doctor. Si no, ahorita pongo un dibujo. ¿Pasa la que sigue? No, la que sigue. Es que te digo que de veras hasta yo me compliqué. ¿Sale? Dale. Dale. Es que mira, pon la vía clásica, Encanto. Es la vía alterna. Ok. A ver, ahí está. Ok, bueno. A ver, deja de compartir la pantalla, doctor. Porfa. Muy bien, permítame un segundo nada más. A ver, vamos a ver este dibujo. ¿Ya ven el dibujo? Ya se ve. Ok. Esto lo hice ayer con sus compañeros del C. A ver, aquí está. Fíjense bien. Aquí está C1Q. Yo no le puse tantas patitas porque no tengo tiempo, pero imagínense que son muchas patitas. Aquí está C1Q. Aquí está una inmunoglobulina. Aquí está la otra. Vamos a pasar esta inmunoglobulina para acá. Ahí está. ¿Ok? Entonces, aquí está C1Q, aquí está una inmunoglobulina, aquí está la otra, aquí está C1R y aquí está C1S. ¿Sí la ven? Bien. C1R y C1S son serinproteasas. Y lo comentó su compañero. Las serinproteasas son enzimas. C1R y C1S son serinproteasas. A ver entonces, ¿qué hace las serinproteasas? Si son enzimas, ¿qué hacen? Bueno, iniciaban una reacción. No. Ana Lilia, ¿qué hacen las serinproteasas? No, la verdad no sé, doctora. Carlos, Reina. Está en el nombre, por Dios. ¿Qué hacen las serinproteasas? ¿Rompen enlaces? Rompen enlaces. ¿Dónde? En Residuo de aminoácidos. ¿Dónde? En las proteínas. A ver. Rompen enlace en las proteínas, pero ¿en qué parte de la proteína? ¿Dónde? ¿Ramiro? Donde hay una serina, por eso se llaman serinproteasas. Donde hay una serina. Donde hay una serina, rompen enlace. Entonces, corta la proteína en dos. En este caso en dos la va a cortar. Entonces,
viene el primer componente del complemento, que desgraciadamente para nosotros, pues no es, si este es C1, pues sería el C2, ¿verdad? Sería lo más lógico. Pero yo no sé por qué fregados dijeron, vamos a poner como el número siguiente el 4. Entonces, bueno, pusieron el 4, pero no hay mucha complicación, ¿verdad? Siguen siendo los mismos 9 números. Entonces, aquí llega C4, y fíjense cómo es un pedacito grande, ¿ya lo vieron? Grande. Entonces llega C1R y C1S y cortan C4 en 2. En un pedacito pequeño que se llama C4A y en un cacho grande que se llama C4B. C4B llega a la superficie del patógeno y se pega a la superficie. Se pega. ¿Ok? Y al mismo tiempo casi llega C2. Fíjense cómo también C2 es un cachito grande. Entonces, esta misma serinproteasas que están aquí, cortan C2 en 2. Un cacho chiquito que es este, que se llama C2A, y un cachito grande que se llama C2B, que se pega a la superficie del patógeno. Aquí, por ejemplo, hay muchas controversias porque desde un inicio, cuando lo describieron, C2 se cortaba en 2 y el pedacito chiquito era C4B y el pedacito grande era C2B y el pedacito grande sería C2A. Entonces, se les reborojaba mucho a ustedes. Entonces, en los últimos años, o sea, yo no digo que no vengan así en muchos libros, pero en los últimos años ya se ha como medio aceptado, porque batallaron mucho para que se aceptara, para que todos los cachos grandes fueran los B y todos los cachos chicos fueran los A. No importa tanto en esta clase cuál es. Lo más importante es que sepan el orden, ¿ok? Entonces, a mí me gusta más que todos los cachos grandes se peguen al patógeno y que todos los cachos chicos sean A y estos sean B. A mí me gusta más. Pero los libros a veces vienen diferente para que no se vayan a equivocar. Entonces, a ver, aquí entonces lo parten en 2 y entonces el cacho chico sería C2A y el cacho grande sería C2B que se pega al patógeno, ¿ok? Entonces, estos forman un complejo, estos, que sería C4B, 2B. Y si le pongo yo una rayita aquí arriba, se llama convertasa. C4B, 2B, convertasa. Y esta es la convertasa de C3. ¿Sí? Se llama C3 convertasa. Ya se me perdió, acá está. ¿Sí? Bien. Este C3, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Este C3B es una serinproteasa. Entonces, corta C3 donde hay una serina. Entonces, llega C3 aquí y lo cortan en 2. En C3A y acá el cacho grande que se queda es C3B. ¿Sí? Y entonces forman este complejo. C4B, 2B, 3B, convertasa. Y esta es la convertasa de C5. ¿Ok? ¿Sí me van siguiendo? Ok. Entonces, este es C5 convertasa. Entonces llega C5, que es un cacho grande igual, y lo cortan en 2, porque esta también es una serinproteasa. Entonces lo cortan en 2, entonces sería un cacho grande, un cacho chico. El cachito chico se llama C5A y el grande se llama C5B. Y C5B se pega aquí, ¿ok? Y ya está. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Después de esto llegan C6. Fíjense cómo yo los dibujé como unas flechitas. Pero en realidad son estructuras que son espirales. ¿Sí saben cómo es como un sacacorcho? Hagan así. O sea, llega, se pega y luego empieza a enroscarse la membrana. Y entonces C6 se enrosca en la membrana y llega hasta aquí.
y luego llega C7, C8, y cada vez vean ustedes cómo van como penetrando más a la membrana, hasta que llega C9. C9 pasa la membrana de un lado a otro. Esta sí lo pasa de un lado a otro. Y no nada más es un C9, sino que son hasta 16 residuos de C9. De tal manera que hacen un hoyito, así, ¿verdad? Un hoyito, en donde entra y sale líquido, ¿verdad? Sin embargo, los hoyitos no son muy grandes, los hoyitos son pequeños, o sea, no son extremadamente grandes. Por ejemplo, si ustedes fueran una bacteria y yo les hiciera un agujito de complemento, un agujerito de complemento, sería como pasarles como un lápiz de un lado a otro. O sea, sí sangran, ¿cierto? Sí les duele, pero no se mueren. Entonces, con un complemento nadie se muere. Entonces, de eso no se trata el complemento. El complemento se trata de lo siguiente. Sí lo comentó su compañero, pero seguramente nadie se dio cuenta. ¿Esta cómo dijimos que se llamaba? Convertasa de Convertasa de C3. estrés. La convertasa de C3. Todas las vías del complemento tienen como función crear o formar la convertasa de C3, o sea, C3 convertasa. ¿Por qué? Porque esto va a amplificar el complemento. Por cada convertasa de C3 que yo hago, o sea, por cada 2 inmunoglobulinas que yo tengo aquí y hago una convertasa de C3, yo activo cientos de C3, cientos. Entonces aquí se va a pegar uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, cientos, 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 muchos. Sobre toda la superficie del patógeno. Por lo tanto, ¿cuántos hoyitos voy a tener? Pues cientos de hoyitos, ¿verdad? Y entonces así sí se puede destruir un patógeno. Porque con uno solo, por muy hoyote que esté, no se va a poder hacer nada, ¿sí? Pero de eso no se trata el complemento, por eso se llama cascada del complemento. Porque por cada convertasa de C3 se van a activar cientos de C3 y cientos de hoyitos, ¿ok? Bien. A ver, entonces, esto se llama convertasa de C3, esto se llama convertasa de C5 y esto se llama MAC. Vamos a ponerle aquí MAC. ¿Ok? Esto se llama MAC o complejo de ataque a la membrana. Esto se llama complejo de ataque a la membrana. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la vía alternativa. Ok. Entonces ustedes tienen la vía alternativa. O vía alterna, en donde sobre la superficie de un patógeno, este sí es sobre la superficie de un patógeno. Estos recuerden que necesitaban anticuerpos, ¿verdad? Para poder activarse. En este caso, este se activa solo. Y aquí no se vayan a equivocar, ¿ok? Aquí tenemos un C3. Este C3, por hidrólisis, o sea, como por agua, lo vamos a cortar en dos. Dijimos, un cacho chico, ¿sí? Que se llama ¿cómo? C3A. C3A. Ajá, entonces tenemos aquí el C3A, aquí está. Y luego tenemos un cacho grande, que se llama C3B. ¿y dónde se va a pegar? Aquí, ¿verdad? En el patógeno. Aquí está. Se llama C3B. C3B. Ahí está. Entonces, aquí,
como la verdad es que al principio cuando se descubrió esto, pues dijeron, no, pues es una vía completamente diferente, hay que hacerla completamente diferente. No siguieron como los patrones de nomenclatura. Por ejemplo, ustedes aquí se fijan, es una C mayúscula y luego un número y luego una letra minúscula, ¿cierto? Bien. Acá no, acá dijeron, no, pues deben de ser como otra cosa, o sea, factores, pero como otra cosa diferente. Entonces vamos a llamarlos factores. Entonces dijeron, bien, va a venir un factor que se llama factor D. Entonces así le pusieron FD, factor D, ¿verdad? Que este factor es una serinproteasa. Y entonces va a venir otro componente del complemento que se llama B, pero B mayúscula, B de bueno, ajá. Y este factor D va a excindir D, B en 2. Aquí está. Entonces, el cacho chico se llamará, ¿cómo se llama? BA. BA. Y el cacho grande se llamará BB. BB. Usted pega aquí. Aquí se pega BB. ¿Ok? Bien. Entonces, esto forma un complejo. A ver, entonces, chicos, ya ustedes que saben de esto. ¿Cómo se llama este complejo? Convertasa S3. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama C3 C3B, BB. B. Convertasa, ¿verdad? Ajá. Entonces, si se es una convertasa, tenemos que tener aquí como una cosita aquí arriba, ¿sí? Es la convertasa de C3, efectivamente. ¿Cuál C3? Otro C3, otro, no este, sino otro. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, aquí está C3. Y entonces vamos a partir este C3 por esta convertasa en 2. En C3A y C3B. Aquí está. Entonces vamos a pasarlos para de este lado. C3A que se queda aquí. Y aquí quedaría C3B. Aquí al lado. No se vayan a rebrujar. C3B. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí se forma otra convertasa. A ver, ¿cómo se llama cómo se forma esta convertasa, chicos? Es la unión de C3B con el complejo de la A convertasa. ver, ¿cómo se llama? C3B, C3B, BB, 3B. BB, 3B. Así se llama. Y esta es la convertasa Convertasa S5. de C5 convertasa. Ahí está. Entonces acá llega C5. Y lo parten en 2. En C5A y C5B, ¿cierto? Aquí está. Entonces C5B se pega aquí. ¿Ok? Y entonces ahí se forma C5. ¿Y después quién viene? C6. Vamos a comer. C7, C8
y hasta 16 residuos de C9 para convertirse en MAC. Bien. A ver, entonces, ¿dónde confluye todas las vías? ¿Dónde se juntan las vías? ¿Dónde? Stephanie. La formación de la convertasa de C3. Aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí fue donde se confluyen, porque aquí, a pesar de que esto es diferente, siguen formando C3B, C5B y MAC, ¿cierto? Bien, vamos a ver ahora la vía de las lectinas. Esta sí está bien fácil, ¿ok? Vamos a ver, vamos a quitar solamente esto. Ahí está. Y entonces aquí vamos a poner el primer componente de la vía de las lectinas, que se llama, ¿cómo se llama, doctor? Es el MBL. MBL. Aquí está MBL. Vamos a dibujarlo aquí. Aquí está. Entonces, sería más o menos, bueno, obviamente está más bonito. Es muy parecido a C1Q, es muy parecido. De hecho, se dice que es homólogo a C1Q y se llama MBL. MBL quiere decir lectina de unión a la manosa. Esta superficie de este patógeno debe de tener manosa para activarse. Si no, no se puede activar. Tiene que tener manosa. Entonces aquí llega MBL y luego llegan así como las patitas de C1R y C1S, así las víboritas llegan y se unen a las patitas de MBL, estas serinproteasas que se llaman, ¿cómo se llaman, doctor? Más 1, 2 y 3. Más 1. Ah, está muy grandote. Más 2. Entonces tendremos, este MAPS se llama serinproteasas de unión a la manosa. Digo, AMBL. Voy a ponerlo en grande. Ya a partir de aquí ya está igual. Entonces, aquí tenemos la lectina de unión a la manosa y aquí tenemos las serinproteasas asociadas a MBL, o sea, a esta. ¿Sí? No está difícil. Después de aquí, como estas son serinproteasas, todo el resto de la vía es igual a la vía clásica. Entonces vamos a repasarla. Esta serinproteasa corta C4 en C4A y C4B. C4B se pega al patógeno. Y luego llega C2 y lo cortan en dos, C2A y C2B. Y C2B se pega aquí. Forma la convertasa de C3, C4B2B. La convertasa de 3 rompe C3 en C3A y C3B. C3B se pega aquí y forma la convertasa de C5, C4B, 2B, 3B. Convertasa. Llega a C5, lo cortan en dos, en C5A y C5B, y formamos la C5B que se pega aquí, se ancla aquí, y luego después viene C6, C7, C8, y hasta 16 residuos de C9 para formar MAC. ¿Ok? Desde un inicio, fíjense cómo estamos formando MAC.
La principal función de la vía del complemento es formar MAC, o sea, el complejo de ataque a la membrana, porque es la función principal del complemento es la lisis de los patógenos. ¿Ok? Bien. La otra función es la formación de anafilotoxinas. Estas son las anafilotoxinas C4A, C2A, C5A y C3A. Estas se llaman anafilotoxinas. Y estas anafilotoxinas tienen la función de incrementar la respuesta inflamatoria. ¿Cómo? Pues degranulan basófilos, células cebadas, incrementan las moléculas de adhesiones del endotelio para que migren más macrófagos y puedan fagocitar con más facilidad. Eso es lo que hace un incremento de la respuesta inflamatoria. Esto es el incremento de la respuesta inflamatoria, ¿ok? Obviamente la formación de C3, de la convertasa de C3 es una de las funciones más importantes del complemento, ¿ok? Otra cosa que hacen es la opsonización. Y la opsonización la hacemos con receptores que se llaman CRs. Tenemos CR1, CR2, CR3 y hasta ahorita apenas se acaba de descubrir CR4. Pero los principales son CR1 y CR2. ¿Y a quién se unen CR1? ¿A qué parte del complemento se une CR1? C3b. A C3b, ¿verdad? Aquí está. Se une a C3b y eso produce opsonización. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos llevamos? 3, ¿sí? Lisis, incremento de la respuesta inflamatoria y opsonización. ¿Ok? Bien. Ahí está. ¿Ok? Bien. Nos quedan 3 minutos para la siguiente. No, nos queda un buen. Entonces, vamos a hacer un resumen. Un resumencito. Ya sé que para ustedes es muy fácil hacer una captura de pantalla, pero bueno, intenten, por favor, poner atención, porque esto viene en el examen. ¿Ok? Bien. A ver, entonces, tenemos 3 vías. La clásica, la de las lectinas y la alterna. ¿Ok? Bien. Perdón, aquí. ¿Quién activa la vía clásica? Los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos, ¿verdad? Anticuerpos. ¿Quién activa la vía de las lectinas? La manosa. La manosa de la superficie de los patógenos. ¿Y la vía alterna? La unión al patógeno. La característica ¿Hidrólisis? No, por hidrólisis. patógenos, está bien. La característica que tienen que tener los patógenos es que deben de tener bajo contenido de ácido ciálico en su superficie. Nuestras células tienen grandes contenidos de ácido ciálico y las células de los patógenos tienen bajo contenido de ácido ciálico. De tal manera que se pegan con mayor afinidad a esas superficies. Entonces, aquí tenemos cómo se inicia la vía clásica. Ahora, vamos a continuar, vamos a seguirnos aquí. Síganme, por favor. Aquí está, C1Q, C1R, C1S. ¿Sí? ¿Cómo se inicia la vía de las manosas? Lectina diuniolana manosa, más 1 y más 2. ¿Sí? ¿Cómo se activa la vía alterna? C3B, BB, aquí están los factores, el factor D, y nos faltó la properdina. A ver, ¿dónde está la properdina? Aquí está. La properdina está de vía alterna. Se pega aquí, miren. Es un factor que da estabilidad a esta molécula. Se llama factor P o properdina. Factor P o properdina. Y le da estabilidad. ¿Ok? Ahí está el factor P. ¿Sí? Factor D que corta B. Y aquí está la properdina. Bien, hasta aquí ya vamos bien, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Se forma C4B, 2B y esto hace la convertasa de C3. O sea, la unión de estos dos hace la convertasa de C3.
Y luego aquí en la vía de las lectinas, C4B, 2B, que forman la convertasa de C3. Aquí en esta vía, la convertasa de C3 es formada por C3B, BB. Esta es la convertasa de C3, ¿ok? Ya formada la convertasa de C3 en este nivel, entonces se activa C3 y se forman C3B en la vía clásica, C3B en la vía de las lectinas y C3B para la vía alterna, ¿ok? Y esto, chicos, la unión de esto hace la convertasa de C5. Esto hace la convertasa de C5. Y esta hace la convertasa de C5. Serían C4B, 2B. Que entren más compañeros de ustedes. Doctora, Mande. entonces esa función de el MAC es parecida a la que tienen los citotóxicos con las perforinas, ¿no? Es la misma función, sí. Okay. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, bueno, aquí están las convertasas, nos quedamos aquí, ¿verdad? Entonces, se forma C5 y a partir de C5B, pues ya llegan C6, 7, 8 y hasta 16 residuos de C9. Esto forma MAC, ¿ya vieron? MAC. Y acá, MAC. ¿Dónde se confluyen las vías? En la convertasa de C3, aquí está. Todas las vías forman convertasa de C3. Entonces, si ustedes se acuerdan, C3, pues va a amplificar, la función de la convertasa de C3 es amplificar la cantidad de complementos que vamos a tener. Entonces, por cada convertasa C3 dijimos que se activaban cientos de C3, ¿verdad? A ver entonces, ¿ya todos bien? Vamos a ver ahora las funciones. Dijimos que la más importante de las funciones es la lisis. ¿Y esto quién lo hace? Las MAC. MAC. El MAC. MAC. La segunda es el incremento del proceso inflamatorio. ¿Y esto lo hacen? Anafilotoxinas. Anafilotoxina. O sea, este sería, este cuadrito son las anafilotoxinas. Este sería C5A. ¿Sí? Como una representación de todas las A, va la C5A. Esa es la más activa de todas. De todas, esta es la más activa. O sea, es la más importante, C5A. Es la que más función tiene. Y entonces lo que hace es incrementar el proceso inflamatorio. Ya lo comentamos. Y la opsonización, que la realizan a través de receptores de complemento, se llaman CR, receptor para complemento 1, 2, etc. Entonces, aquí esta opsonización la hace C3B. ¿Sí? Aquí los puse en diferente porque pues ni modo de poner en toda la diapositiva. Pero pues ustedes entiendan que todas las vías tienen exactamente el mismo efecto. ¿Sí? Bien. Entonces, aparte de eso, hay otro efecto que creo que no lo comentaron sus compañeros porque no lo escuché. Es una de las funciones también más importantes de complemento es aclaramiento de los complejos inmunes circulantes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Miren. Los complejos inmunes circulantes son la forma, ya lo hemos visto, es la unión entre un antígeno y un anticuerpo, ¿sí? Pueden ser chiquitos como este o pueden ser gigantescos, ¿verdad? Muy, muy grandes. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer uno más grande. ¿Verdad? Aquí podemos poner otra inmunoglobulina que pueda pegar estos dos y así ya se hace uno grandotote, ¿cierto? Bien. Estos, como la función de las inmunoglobulinas es la neutralización y luego la aglutinación, que es esta función,
Y luego la otra función es la precipitación. Entonces se precipitan y se precipitan en los vasos. Entonces llega al complemento y entonces forma un proceso inflamatorio. Y cuando son muchos complejos inmunes circulantes nos pueden provocar vasculitis. Y eso no es algo ideal que nos vaya a hacer algo benéfico para nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aclarar estos complejos inmunes que se están formando de manera exagerada. Cuando son poquitos no pasa nada. El problema son cuando son muchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que esto hay un acarreador que es este receptor para complemento que está aquí en un eritrocito. Este es un eritrocito. Los eritrocitos tienen un receptor que es un receptor para complemento que se llama CR1. Entonces, este receptor, si ustedes aquí tienen, por ejemplo, pegado a este complejo, aquí al patógeno, aquí se pega un C3b. Entonces va a ser, pues obviamente, unido a este receptor. Vamos a unirlo. Ahí está. Y entonces lo transporta y lo transporta a través de todas partes. Cuando llega al sistema reticular endotelial del vaso o del hígado, lo suelta, pero lo suelta con todo y el receptor, así. Y el eritrocito se queda sin el receptor, ¿verdad? Ustedes saben que los eritrocitos tienen una vida media, entonces, pero no tienen núcleo, entonces no hay manera de que estos eritrocitos vuelvan a producir el receptor. Entonces, los receptores que tiene cuando nace son los receptores que tiene hasta que se muere. Si ese receptor se pierde, ya no lo vuelve a recuperar. Entonces, pues lo que hace es, pues simplemente no lo recupera. Y entonces, hasta que nace otro eritrocito, vuelve a tener otro receptor. Por supuesto que tenemos millones y millones y millones y millones de eritrocitos. Pero créanme que a veces hay tantos complejos inmunes circulantes que no hay manera de que se compensen los receptores con los que van naciendo, con los que se van perdiendo. Entonces se forman enfermedades por complejos inmunes circulantes y producen vasculitis, que después vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Pero esta es una función muy importante del complemento, el aclaramiento de complejos inmunes circulantes. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Muy bien. Ahora, así como es importante activar complemento, muchas veces es más importante inactivar el complemento. O sea, la parte que inhibe el complemento es más importante a veces que la parte que lo activa. Entonces, tenemos proteínas que inhiben el complemento. Muchas de estas proteínas están en las superficies propias, porque como el complemento es inespecífico, o sea, vaya, no sabe a quién se le pega, entonces, y es muy pegajoso, entonces muchas veces se pega en superficies propias. Las superficies propias se llaman superficies protegidas. ¿De quién se protegen? Pues del complemento, ¿ok? Estas superficies protegidas se protegen con proteínas como protectinas que despegan el complemento, ¿verdad? Y esto hace que las células propias pues no sufran de la lisis por complemento. Yo espero que sí se haya entendido. O sea, se pegan donde sea, donde sea, donde sea, donde sea, de veras, donde sea. Entonces, si es una superficie que no está protegida, se va a activar. Generalmente las superficies de los patógenos no están protegidas. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de ácido oxálico para empezar, entonces son más afines, por ejemplo, C3b es más afina a esa superficie. Y segundo, porque no tienen protectinas que lo estén quitando.
O sea, lo despegan como si fueran palitas de esas de los huevos. ¿Sí son cuáles? Esas palitas que las despegan el huevo y luego lo voltean. Así hagan de cuenta que esas son las protectinas. Quitan el complemento así como si fuera una palita, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las que comentó su compañera. Entonces, uno de ellos es el inhibidor de C1Q. El inhibidor de C1Q, vamos a empezar. Este es una I y C. De hecho, ella lo comentó como INB. ¿Así, doctora? ¿INB? ¿Inhibidor? INH, doctora. Sí, de INH, algo así. INH, así. Generalmente yo lo pongo como IC1Q, o sea, el inhibidor de C1Q. ¿Y qué hace el inhibidor de C1Q? Lo que hace el inhibidor de C1Q es pegarse en el sitio de C1R y C1S, pero no es una serimproteasa. E inhibe que se unan C1R y C1S. Entonces, no activan todo este rollo. Es el inhibidor de C1Q. Cuando ustedes tienen deficiencias del inhibidor de C1Q, entonces tienen una enfermedad que se llama angioedema hereditario. ¿Ok? Cuando hay deficiencias del complemento, son rarísimas, rarísimas, rarísimas. Tenemos susceptibilidad a infecciones, pero verdaderamente son bien raras, o sea, son rarísimas. Dentro de lo muy, muy raro, esto es lo más frecuente. La deficiencia del inhibidor de C1Q. También es muy raro, muy raro, muy raro, muy raro, jóvenes. O sea, yo que me dedico a esto, yo he visto 2 en toda mi carrera. O sea, y las 2 las vi cuando estaba estudiando, o sea, cuando estaba estudiando inmuno, que era un hospital de concentración, o sea, son rarísimas, ¿sí? A veces me han llegado pacientes al consultorio con sospecha de un angioedema hereditario, pero después ya descubrimos que no es un angioedema hereditario, que es un angioedema, es una urticaria y angioedema. Entonces, los pacientes tienen angioedema hereditario, es una enfermedad congénita hereditaria, o puede ser una enfermedad autoinmune, en donde el anticuerpo se pega al inhibidor de C1Q, que es la más común. Entonces, bueno, tenemos esta enfermedad. Luego después viene el inhibidor de C4. El inhibidor de C4, aquí está C4, mire. Entonces, el inhibidor de C4 se pega aquí, donde se pega C2B. Entonces, si C4 se une a C2B, pues se activa el complemento. Pero si C4B se une al inhibidor de C4B, entonces ya no se activa el complemento. ¿Ya me expliqué? Entonces, se inhibe la cascada. Entonces, cuando tenemos ausencia del inhibidor de C4B, tenemos enfermedades por complejos inmunes circulantes, por ejemplo, como lupus. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, pues bueno, ahí ya. Tenemos también el inhibidor de C8. El inhibidor de C8, que es este, en vez de pegarse C9, se pega el inhibidor. Entonces ya no tenemos MAC. Es uno de los últimos. Ya de lo último de la vida. ¿Verdad? Y luego vienen el DAF, que no lo escuché que lo dijera su compañera. DAF, les voy a poner aquí el nombre completo, es el factor, mejor abajo, ¿eh? Factor activador de la degradación. DAF es el factor activador de la degradación, antes le llamábamos factor activador del decaimiento. Yo en algunos libros todavía lo veo así como factor activador del decaimiento. Y DAF es una proteína que es una protectina que hace eso que les digo. O sea, como la palita de los huevos, quita de la superficie propia, por eso se le llaman superficies protegidas, de la superficie propia quita lo que se haya pegado del complemento. Generalmente C4B o C2B o todos juntos los quita, los va quitando, de tal manera que no se sigue activando complemento en esa región, en esa célula protegida. Cuando no tenemos DAF
o factor activador de la degradación, nos da una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, en donde el paciente tiene, durante la noche, se empieza a activar complemento y se activa sobre los eritrocitos. Entonces empieza a alisar eritrocitos y en la mañana, pues el paciente hace orina hematúrica, oscura, roja, ¿verdad? Se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. También es bien rara, muy, muy rara. Pero, pues bueno, es parte de... Es lo que les gusta preguntar en los exámenes nacionales de residencia. Enfermedades sumamente raras. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? ¿Les quedó más claro? Sí, ¿verdad? No crean que el complemento es así, la gran cosa, ni ay, tan difícil. Entonces, no, claro que no. Es de las mejores clases que hay. A mí me gusta mucho dar complemento, es muy bonito. Cuando le entiendes, la verdad es que lo disfrutas mucho y no tienes que aprenderte el 1, el 2, o sea, no tienes que aprenderte nada más, o sea, es cuestión de irte tú, pues, aplicando a qué sigue, qué sigue, qué sigue y cuál es la función. Eso es lo único que me interesa que se aprenda, ¿ok? Muy bien. Si no tienen ninguna duda, ¿están seguros? Disculpe, doctora, yo tengo una duda, pero es con respecto al tema que me toca dar. Me toca dar ejemplos de enfermedades autoinmunes. Viene únicamente especificado lupus eritematoso sistémico, pero no sé si solo sea, supongo que no es solo lupus, ¿no? Sí, es solo lupus. Sí, es solo lupus. Bueno. ¿Hay algo en específico que deba de anexar o que sea importante resaltar? A ver, como vamos a ver, el curso de inmuno se divide en 3 partes. En la parte básica, y luego vienen las respuestas de cuando se incrementa la respuesta, cuando el sistema inmune responde de manera exagerada, que son las hipersensibilidades, que es esta tuya. Y luego, por último, viene cuando hay deficiencias del sistema inmunológico, que serían las inmunodeficiencias. Entonces, lo que nosotros tratamos aquí de hacer es que, porque lo más importante es lo primero, lo básico. Lo que nosotros intentamos hacer es que a ustedes apliquen eso básico que aprendieron en lo que sigue. Entonces, por ejemplo, las hipersensibilidades, por ejemplo, vamos a ver hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces, ahí, por ejemplo, en la tipo 1, ahí van a aplicar todo lo que aprendieron sobre TH2, todo lo que aprendieron sobre eosinófilos, todo lo que aprendieron sobre células cebadas. Y entonces, en la hipersensibilidad tipo 2, vamos a aprender todo lo que aprendieron de las inmunoglobulinas, todas las funciones de las inmunoglobulinas, todo lo que aprendieron del complemento, todo lo que aprendieron de la fagocitosis, ¿sí? Y luego la hipersensibilidad tipo 4, todo lo que aprendieron de TH1, todo lo que aprendieron de los macrófagos, todo lo que, o sea, eso es, se llaman clases de integración, Y, por ejemplo, se les da lupus no porque yo dé reuma o porque me interese dar reuma, sino porque lupus es la enfermedad que más ejemplos de hipersensibilidad tiene. Entonces, lo que tú tienes que hacer es saber qué tipo de hipersensibilidad tiene, la 2, la 3. Entonces, a ver, la anemia, ¿por qué se da? Por hipersensibilidad tipo 2. Y luego la vasculitis, ¿por qué se da? Por hipersensibilidad tipo 3. Y así. O sea, eso es lo que tú debes de analizar. Por supuesto que para llegar a eso, tienes que decir, a ver, pues tiene, esos son los criterios. El eritema malar es una vasculitis que se le da por hipersensibilidad tipo 3. La anemia hemolítica es por hipersensibilidad tipo 2. O sea, esos son los criterios. Entonces, tú lo que tienes que hacer es el criterio 1, el criterio 2 y cuál es el mecanismo por el cual se da. Eso es el objetivo de la clase. La próxima clase vamos a ver vacunas. La vacuna no se da en una sola clase, se da en varias clases. Y pues ahorita que estamos tan de moda las vacunas, ¿verdad? Porque pues prácticamente eso comemos todos los días nos dicen, y llegaron tantas vacunas, ¿y cuántas vacunas? Y esas tarugadas, que la verdad es que es lo de veras, o sea, se pasan estos tipos. Pero bueno, vamos a ver entonces vacunas. Y bueno, mínimo,
si están en un curso de inmuno, mínimo, tenemos que ver muy bien vacunas, mínimo. Entonces vamos a ver primero qué son las vacunas, para qué sirven todas las vacunas. Y después vamos a ver la Cartilla Nacional de Vacunación, de qué consta, a qué edad se aplican, ¿verdad? Y después vamos a ver vacuna por vacuna. Y vamos a empezar desde el principio. Entonces, la BCG, o sea, y entonces ya ustedes me van a decir, la BCG es para esta enfermedad, se descubrió en tal fecha, etc. Lo que ustedes quieran, muy, muy cortito. Y luego, ¿para qué sirve? Y luego vamos a ver la dosis, dónde se aplica y cuáles son sus complicaciones. Es muy importante también que digan cuál es la eficacia. Por ejemplo, tiene el 60% de eficacia para esta enfermedad, tiene el 90%, así como lo están diciendo ahorita, la China tiene 60, la de Boehringer tiene no sé cuánto, ¿sí me explico? Así quiero que lo digan. ¿Y cuál es la complicación más importante de esa vacuna? Vamos a ver todas las de la Cartilla Nacional de Vacunación, incluyendo vacuna del papiloma, que es de las más nuevas, y obviamente la vacuna de COVID, que está muy de moda. Nos vamos a llevar varias clases, no se preocupen, está programado en el programa para que se apliquen ustedes bien. ¿Ok? Muy bien, pues por lo pronto es todo. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Tenga buen día. Gracias, doctora. Gracias.